Bienvenidos a Historias Contadas, pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré otro capítulo de La Cruz, mi pueblo, escrito por José Antonio Fernández Vélez, mi abuelo. Capítulo 12. Colegio Viejo, parte 1. Páginas 177 al 186. En esta breve reseña dedicada al Colegio Viejo, hago de cuenta que rescato una perla del pasado, en medio de un revoltijo de recuerdos y añoranzas, cuyas referencias seguramente interesarán a muchos abuelos que lo conocieron o a quienes tuvieron alguna noticia a su respecto. Lo hago sin ocultar el placer de poder decir que, en su momento, fue el edificio que por primera vez reunió en sus aulas a cientos de niños hasta entonces dispersos en sitios inadecuados, por escasez absoluta de un lugar apropiado. No fue construido con esa finalidad, simplemente fue facilitado como ayuda. Colegio Viejo se llamó durante sus últimos 40 años al edificio que se construyó entre los años 1893-1895, con participación del reverendo padre Alejo Torres. Fue construido para una determinada congregación de religiosas que nunca lo ocuparon, que nunca se establecieron en la Cruz y cuya orden tampoco llegó a conocerse. Como la provincia hasta entonces carecía de local para que funcionara su escuela fiscal, primer grado a tercer grado, y se veía precisada recurrir al alquiler a veces parcial de domicilios particulares para hacer posible el dictado de clases, en el año 1912, luego de haber permanecido terminado y desocupado varios años, le fue cedido para tal fin. De esa escuela primaria fueron sus primeros directores: Rosario Argüello Gómez de Núñez, Olegario Rodríguez y Juan Albert, en ese orden. El Colegio Viejo estuvo ubicado frente mismo al sitio donde yo nací, calle de por medio con mi casa vieja, exactamente donde hoy tienen sus residencias los señores Buzo, Olga Bionde de Rivero, Luis Alfredo Molina, Ubaldo Pérez, Josefa del Carmen Miranda de Acosta. Colindaba por el este con propiedad de Ángel Maldonado y calle pública por el sur, norte y oeste, juntamente con la iglesia, fueron a su hora los gigantes del pueblo. Este edificio en su época, debido a su estructura, muchas veces acaparó la atención o curiosidad de extraños, pues su vetustez, sus arcadas le dieron cierta imponencia que lógicamente contrastaba con la edificación vulgar típica del pueblo. Tenía como principal característica, según yo, dice mi abuelo, su espalda, su contrafrente a la calle, hacia el sur, en una pared de ladrillos asentados en cal y arena, sin revoque, de más o menos 40 metros de largo por 5 de alto, que ofrecía un fondo oscuro, sin vida, triste. Era notable la dimensión de sus ladrillos. Mediciones 0,42 por 0,21 por 0,09. Al centro estaba la puerta de 2 hojas lisas del zaguán, que fue el acceso principal y que yo nunca pude ver abierta. Contaba esa construcción con 6 habitaciones en línea este-oeste, de 5 por 4 metros, dividida en 2 alas que separaba el zaguán. Todas eran correspondidas por puertas de tablero y tenían puertas también hacia el norte que daban a la galería en toda su extensión por 2,50 metros de ancho. La galería en todo su trayecto estaba formada por 10 arcadas y pilares con vista al norte, hacia el patio grande, tapiado a 1,60 metros de altura. El techo de la misma en su parte interna estaba compuesta por tirantes gruesos de álamo, alfajías y tejuelas, o sea, bovedillas.
y se encontraba 1 metro más abajo del nivel del techo de las habitaciones u aulas. Sobre la galería precisamente estaba el frontispicio, cornisa y molduras debidamente revocadas y pintado, igual que todas las habitaciones cuyos pisos eran de ladrillo. La primera habitación, que formaba la esquina sudoeste, hoy Luis A. Molina, tenía puerta hacia el oeste y a su lado 4 metros hacia el norte estaba la llamada puerta falsa, que daba a la punta de la galería. Esa primera habitación fue la que mejor se conservó a través de los años, y el alemán Carlos Kronemann la utilizó mucho tiempo con su taller mecánico, donde, entre otras cosas propias de su temperamento, se daba el gusto de hacerse alcanzar las llaves mecánicas o bien el freno o bozal para su alazán cola larga, con su perro de policía Flocking, amaestrado y bravo como él solo. Recordar a don Carlos Kronemann, así de paso, me resulta muy grato porque, además de caballero, fue muy útil a mi pueblo viejo. Al centro del inmueble del colegio viejo existía una habitación y cocina sin revoque con puerta al oeste, que al dejar de funcionar allí la escuela primaria ocupó Nazareno Gaya, italiano, rubio, bajito, quien se dedicó a la hortaliza y plantación de frutales. Muchos años después se ubicó allí Francisco Rojo y su familia procedente del Quebracho. Ahora bien, debido al parecer a fallas en los techos por el sistema de desagües, según solía referir mi padre, o sea mi bisabuelo, y también por defecto de sismos como el ocurrido el 25 de junio de 1922, ese establecimiento debió ser desocupado apresuradamente en el año 1923, aunque ya una parte del alumnado había tenido que abandonarlo antes. Desde aquella fecha comenzó a llamársele Colegio Viejo, ya que nunca más fue habilitado. Por allí pasaron muchas generaciones de niños, que hoy son abuelos, del pueblo, que podrán decir más y mejor en este sentido. De ahí entonces su presencia abandonada significará recuerdos para muchos, para otros nostalgia, tristeza por todo lo que tuvo de frustración, pero para todos, no quepa duda, indolencia. Era el único. Por supuesto que no he olvidado cuando en las tardes de verano el cielo de mi pueblo se cubría de golondrinas que desde la torre de la iglesia, formando picos de lanza, invadían la galería del colegio viejo, que les servía de refugio entre sus tirantes. Cosas de niño, ¿verdad? Reverendo Padre Félix Enrique, misionero del Sagrado Corazón. En la convicción absoluta de que todo mi pueblo y feligresía en general soportó con profunda pena la noticia de su partida física de este mundo el día 29 de agosto de 1977, quiero dedicar en su memoria, en esta desilvanada carpeta de reseñas, algo que yo hice a su pedido. Dice mi abuelo, con inmenso gusto se descuenta. Cuando el día 29 de julio de 1977, día de mi cumpleaños, en casa del señor Horacio Rito Dávila, barrio Balneario, el padre Félix, después de haberme cantado y de haber bendecido un corazón de Jesús, me dijo: haz algo que pueda cantarse en la iglesia. ¿A qué venía todo esto? A que yo le había pedido, cuando tuviera tiempo, leyera mi poema, del río. Cuando lo leyó, me dijo: ¿qué cosas dijo tu río? Y así quedó, con ese nombre. Ahora bien, cuando llegué a la parroquia para entregarle al padre Félix la letra que había hecho, su compañero, el padre Santiago Alonso, no sin trabajo me informó que el padre Félix voló hacia Dios. Entonces, como una imploración, hice un agregado en la letra nombrándole el recuerdo, la imagen de ternura con su tez morena, ojos verdes profundos, siempre mirando al cielo en busca de su madre, como él lo repetía a cada instante. Es algo que realmente perdurará en quienes tuvimos la suerte de tratarlo, de tenerlo entre nosotros.
Tengo entendido que la letra de referencia se canta actualmente en la Iglesia de la Cruz. Para mí, además de un honor, significa una sincera evocación. Hermano Félix. Escrito de mi abuelo. Señor de los cielos, crisol de bondad, bendice a mi pueblo, mi patria, mi hogar. Señor de los cielos, Señor de la paz, extiende tus manos en la humanidad. Muy humildemente, Señor, te imploramos, con luz en el alma, con profunda fe, por el Padre Félix, que voló en silencio, que dejó este pueblo y contigo se fue. Hoy está a tu lado, mi Dios, cuídalo en su santo Señor, porque el Padre Félix y su amor brilla eternamente cual sol. Señor de los cielos, tu divino amor, Señor, sea eterno, no existe el dolor. Señor de los cielos, escucha el clamor de todos tus hijos, Señor, ten piedad. Córdoba, 5 de septiembre de 1977. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Los colonos, inmigrantes. Como dije anteriormente, cuando me refería al espectáculo de las colonias vistas en la tarde desde la Sierra Grande, que si Dios lo permitía nombraría más adelante. Bueno, parece que sí. Espero tener el inmenso honor de poder nombrarlos uno a uno, colonos e inmigrantes en general, y así darme el lujo de tenerlos como prestigiosos elementos integrantes de mi libro. Soy enteramente consciente de mis limitaciones. Lo reitero, dice mi abuelo. En consecuencia, desde el vamos saldré en déficit con la elocuencia que merece el pretender reflejar su obra en lo que atañe a mi pueblo, pero aún así me siento impulsado a intentarlo. Creo que todo podrá disimularse menos el olvido indolente o el silencio eterno para quienes tanto hicieron por mi suelo, por la patria toda. Desde el año 1878 y hasta el primer decenio del presente siglo, especialmente por imperio del terror a las atrocidades propias de una conflagración mundial que hiciera crisis en 1914 o bien debido a su maduro sueño de América, muchos fueron los inmigrantes que pusieron sus ojos, sus esperanzas en esta bendita tierra argentina, es bien conocido. Muchos fueron los que eligieron la zona de la Cruz, quizás en una suerte de cara cruz, con la ilusión de poder cumplir su anhelo de paz, libertad, trabajo, fe. Algunos llegaron como vulgares polizontes, trayendo como única herramienta sus deseos de luchar honradamente, su músculo, su juventud intacta, su sufrimiento con sus pupilas preñadas en lágrimas, con ansias de vivir. Todos ellos, nadie podrá dudarlo, en el sol de cada mañana, en el aire que inflaba sus pulmones, vivieron agradeciendo al cielo toda la libertad, el respeto, consideración que nuestra patria les brindó, merecidamente por supuesto. Sus hogares, siempre amparados bajo el yunque del trabajo febril, fueron verdaderos baluartes de honradez, para ejemplo de cientos y cientos de hijos y descendientes diseminados hoy a lo largo y ancho de nuestro territorio. A esos nobles ciudadanos del mundo, especialmente italianos, españoles, sirios, libaneses, alemanes, franceses, búlgaros, rusos, griegos, etc., que silenciosamente, melancólicamente, como es de imaginar, debieron vencer los mares para preservar su vida, sus derechos, encomendándose a su Dios para encontrar una patria generosa. Mi emocionado, muchas gracias por todo lo positivo que dejaron para mi pueblo. Ellos hallaron, y en qué medida, es innegable, el suelo que les ofreció perspectiva de futuro, trato cordial, sin lo cual su condición de seres humanos carecía de sentido. Dejaron estos nonos, queridos en su patria de origen, en plena juventud, padres, hermanos, novias, amigos, sus ores, todo, para sentarse un día en estas tierras vírgenes como palomas blancas mensajeras de paz, trabajo, progreso, amor.
Cada uno a su tiempo eligió con absoluta libertad la forma de encarar la vida, nunca exenta de sacrificios, aflicciones, cosas fáciles de suponer, pero siempre con honestidad digna de ser invocada. La gran mayoría de los inmigrantes al comienzo sintió resquemor o temía enfrentarse con los criollos afincados en la zona, pues ellos mismos lo aclararon con el correr de los años a mis antepasados. El haber llegado de un mundo alzado en armas, con odios, amenazas, les impidió suponer siquiera, y esto es realmente destacable, que en esta tierra desconocida fueran a encontrar precisamente la otra cara de la moneda. O sea, respeto, solidaridad, ayuda, amigos, nunca una reacción violenta. La presencia de los inmigrantes influyó notoriamente en la idiosincrasia de la gente del pueblo, ya que poco a poco fueron integrándose a través de lazos de familia, con nuevos caracteres, personalidad, costumbres. Entre los apuntes que conservo como joyas, dice mi abuelo, de las versiones de mis antepasados en tal sentido, existe uno que dice: al comienzo era difícil ubicarlos por lo espeso del monte, porque se ocultaban al no saber hablar castellano, algunos, y porque no eran pocos los que creían podrían encontrarse con indios. De ahí pues su recelo permanente, que habría tardado un buen tiempo en disiparse. Posiblemente el conocimiento que pudieron tener acerca de malones que alguna vez se dieron en la zona pudo haberse interpretado como presencia indígena permanente, lo que no fue así. A propósito de ello, cabe recordar, creo, que cuando mi abuelo paterno Carlos Fernández terminaba de llegar luego de haber participado en la Guerra del Paraguay en los años 1864 y 1870, y como se había repetido en escaso tiempo varios malones, cuando enormes daños, sobre todo con los animales y saqueos, fue buscado al parecer con hombre que tenía alguna experiencia para intentar un sistema de defensa de la zona más afectada, que era precisamente a ambos lados de la Sierra Chica, es decir, al oeste de los Cóndores y al este de la Cruz. Entre gente lugareña, a cuyo frente se encontraba un señor ramo de los Cóndores, se tendió una emboscada a los salvajes, y en esa forma, mediante lazos y boleadoras, se logró hacer cautivas a 2 indias, una de las cuales terminó sus días pacíficamente en la Cruz, como es bien conocido. Volviendo al tema de los señores inmigrantes, cuando eran colonos italianos, decía mi abuelo, es decir, mi tatarabuelo, se les conocía a gran distancia porque siempre hablaban en voz alta, cantaban canzonetas y tarantelas que llenaban el monte. Nunca les faltaba en su casa el acordeón, la escopeta, la bigornia y la fragua siempre humeando. Claro, en esa época, pienso, dice mi abuelo, poco era lo que podía alterar el silencio del campo. No se conocían automóviles, aviones o motores en general. Únicamente los truenos, los mugidos o relinchos de las bestias, el canto del gallo o la alegría de los pájaros cantores interrumpían a veces esa callada soledad, donde lo raro era la voz humana, cuanto más el canto. Cuando al anochecer llegaban al río a higienizarse y buscar agua en tarros, sus ecos retumbaban en el cauce. Era una nota alegre que además traía consigo la seguridad de una compañía, un vecino en medio de tanta soledad, repetía mi abuelo. Yendo desde la Cruz hacia la boca del quebracho por dentro del monte, donde ahora están los Mélica, nos decía, solía pasarse cerca de las 2 colonias españolas con distintas costumbres al parecer, pero siempre con música y canto. Había un hombre joven que cada vez que uno se aproximaba a su vivienda, empuñaba su guitarra y cantaba muy lindo. Una de esas canciones terminaba diciendo: «Y la Virgen del Pilar, a las orillas del Ebro». En horas del día era el humo el que delataba una nueva presencia humana en el monte, una nueva colonia. En ese entonces era casi permanente escuchar el golpe del hacha a distancias considerables, como también el ruido de árboles grandes al caer.
lo que siempre se acompañaba con gritos. Todos los extranjeros que arribaron a nuestro país en búsqueda de libertad, de trabajo, trayendo el anhelo de paz en su alma, fueron factores fundamentales de progreso y cultura. Ello es innegable. Merecen mi atención, dice mi abuelo. En esta oportunidad, no todos los que llegaron, sino aquellos que abrieron por primera vez el surco de la esperanza en esta bendita tierra nuestra, aquellos casi legendarios personajes de otra hora, que instalaron el primer yunque, que encendieron el rojo vivo de primera fragua, que instalaron su banco de trabajo para toda la vida, aunque ya no estén presentes, que abrieron por primera vez las puertas de un negocio, en fin, a todos los que en una u otra forma, a veces transitando caminos imposibles regados con lágrimas de amor y de distancia, dieron a mi pueblo todo su esfuerzo, su esperanza, el trabajo fecundo. Señores inmigrantes, patrones del silencio, que desconocieron el cansancio, que nunca supieron de horarios, huelgas, brazos caídos y hasta de feriados. Colonos que día a día fueron durante años pellizcando el monte a fuerza de pico y hacha, buscando tierra para su semilla, aire para sus pulmones, más cielo para agradecerle la paz de este suelo, que supieron realmente ganarse respeto y admiración de mi pueblo. Yo los evoco con cumplida emoción en gratitud y recuerdo. Queridos nonos de antaño, inmigrantes de cualquier nacionalidad que hayan sido, verdaderos señores, verdaderos amigos que al cabo de muchísimos años consiguieron por los 4 puntos cardinales impulsar la colonia y el comercio de la Cruz. Con un poco de orgullo de cruceño los nombro uno a uno, como si los estuviera viendo transitar de la chacra al pueblo, del pueblo a la chacra, o bien en sus respectivos negocios. Segunda pausa en Historias Contadas. Muchas gracias por estar prestando atención a este audiolibro. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Continuemos con la siguiente parte del audiolibro. José Gasparini, Pablo Cribel, Cesario Bergoncín, Pedro Badellini, Marcos Mellado, Daguero, Juan de Carlini, padre de Clemente, Luis y Mario, Garbarino, José Buzo, padre de María y Catalina, aquel nono grandote, bonachón, de espaldas anchas, frente amplia, mejillas rosadas y dientes grandes, muy afecto a la pesca y a los cuentos suaves, y que sin darse cuenta una noche de tormenta cruzó el río Quillinzo muy crecido en su bicicleta. Ángel Melica, papá de Bautista, Andrés, Albino, Francisco y Miguel. Con todos ellos vivieron como hermanos los criollos Cruz Ochoa, Picao, de Viruela y bastante morocho como el tango. Y Braulio Acosta, hombre de campo, domador. Había que hacerles lugar los domingos cuando llegaban a las cuadreras, bien montados y con mucha sed. José Rodríguez, esposo de María y padre de Paquito y Chabela. Tuvo verdulería muchos años, siendo el primer colono que sembró maní en la zona, a 1000 metros al sur del pueblo, con excelentes resultados, abriendo nuevas perspectivas en la agricultura. Antonio Flores, esposo de María Jiménez, Atilio Barrilini y su esposa Matilde convirtieron sus últimos años en un poema de amor y ternura. ¿Cómo no tener el placer de recordarlos? José Sensi, Domingo Burcio, Natalio Viola. La colonia, la chacra de Viola, estaba muy cerca del pueblo, al este cruzando el río. Una mañana, cuando salía el sol, llegué a caballo en pelo a su casa a pedirle me soltara la tropilla de vacas lecheras, que eran 14, pues la habían cerrado por el daño que habían causado esa noche antes, hasta que se le abandonaran 50 centavos por animal. Y hasta aquí llegamos con la primera parte del capítulo 12, con tantos recuerdos de los inmigrantes que vinieron
próxima parte del capítulo 12, sábado 8 de noviembre. Gracias por escuchar y espero que les guste la historia de la cruz. Nos vemos en Kizuna, Historias Contadas.